Bienvenido, pastor. Bienvenido. Es un honor para mí, es un privilegio para mí que usted haya aceptado la invitación y quiera formar parte de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque en cada idea creativa que Dios me está dando para que su reino se expanda, para que se hable de su palabra, Él me está enseñando a mí. Yo soy la primera que aprendo, la primera que recibo, y le doy la bienvenida, pastor. Lo bendigo en el nombre de Jesús y bendigo su ministerio. Y bueno, lo dejo para que salude y para que... Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Gracias, sierva, por la invitación que nos hace de estar aquí por medio de estas redes sociales, ¿verdad? Para transmitir el mensaje de la palabra. Como usted decía, no nos conocemos personal, pero sí en el espíritu. El pueblo es uno solo, no importa la nación, la lengua, en qué parte del mundo usted se encuentre. El pueblo de Dios es uno solo. Y yo sé que Dios en algún momento nos permitirá el privilegio de conocernos, sea aquí o sea allá, no importa. Amén. Amén, amén, amén. Sí, bueno, pastor, nuestros seguidores ya se están conectando. Eso sí tiene Instagram, que él es un poco lento para informarle a las personas que estamos en vivo, pero sabemos que esto quedará en mis redes sociales y usted también la va a poder compartir y las personas podrán escuchar el mensaje completo después. Y los que se van conectando, estamos con el pastor Josué Drullar de República Dominicana, un pastor evangelista que nos va a traer un mensaje de parte de Dios y nos va a hablar nada más y nada menos que de mi tema preferido. La venida, sí, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre digo, pastor, que esa es la solución. Yo creo que sí, yo creo que usted ha dicho una gran verdad, que esa es la solución. Hay personas dentro de la iglesia que esperan otra solución. Yo creo que la solución a todo lo que está pasando, y más en el pueblo de Dios que somos nosotros, es que Jesucristo se aparezca ya rápido. Yo me acuerdo que allá en los años 80, 90, la gente esperaba a Jesús de una manera extraordinaria y siempre decía: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Eso era lo que estaba en boca de ellos. Yo creo que eso es lo que tiene que estar en boca de nosotros en este tiempo, en esta generación. Ven, Señor Jesús, porque esto no lo arregla nadie. Y eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. Cuando usted me invitó a hacer el live, yo me puse en oración, en meditación al Señor, a ver qué tema, ¿verdad?, se podía traer. Y el Señor puso mi corazón en este tema de la segunda venida de Cristo. Y yo entiendo por qué el Espíritu Santo puso este tema, ya que esto es un tema que se habla poco, un tema que no es hablado en las redes sociales, y también lo puedo ver como predicador itinerante, también lo puedo ver en las iglesias, porque muchas veces, por lo menos aquí en la República Dominicana, hay veces que hacen muchos congresos con varios predicadores y nos dan un tema, nos ponen un tema, pero nunca yo me he topado con ese tema en un congreso, en una conferencia que me han invitado. O sea, ese tema es escaso cuando ese tema tiene que ser el tema principal de la iglesia. O sea, nosotros hemos relegado el tema principal de la iglesia a un segundo plano. ¿Y por qué yo digo el tema principal de la iglesia? Porque desde la caída del hombre, desde Génesis capítulo 3, donde el hombre cae, Dios comienza a hablar de la redención del hombre. A través de todas las escrituras, Dios comenzó a hablar de la redención del hombre. Y al final, en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos el futuro del hombre. ¿Qué va a pasar con el hombre? Entonces, cuando nosotros sacamos conclusiones, nosotros vemos que en realidad el propósito de Dios con el hombre es salvarlo. El propósito de Dios con el hombre es redimirlo. El propósito de Dios con el hombre es volver a estar con él como estuvo en el Edén. Entonces,
lamentablemente en este tiempo ese tema no se habla. Al no hablarse, la gente no se inquieta, la gente no se estimula, a la gente no se le dice lo que debe de hacer para llegar al punto concluyente del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la redención del hombre es el punto concluyente del propósito de Dios. Cuando a la gente se le dice Dios tiene propósitos contigo, la gente siempre se va por el lado bueno, tengo un ministerio, Dios me va a bendecir aquí en la tierra, pero su mente se queda aquí, su mente no se traslada al verdadero lugar que es de nosotros. Por eso me gusta lo que dice Pablo. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando nosotros hablamos de ciudadanía, todo el que vive en Estados Unidos que es extranjero sabe lo que es eso. Y yo que vivo aquí en la República Dominicana también sé lo que es eso, la ciudadanía. Entonces, muchas veces nosotros obviamos esa palabra que decía Pablo de nuestra ciudadanía. Y cuando nosotros entendemos el contexto y entendemos la esencia de esa palabra, entonces entendemos que no somos de aquí, que somos ave de paso, que estamos por aquí por un momento. Entonces, este momento que el Señor nos da, debemos de aprovecharlo al máximo en las cosas de Él, en las cosas espirituales. ¿Para qué? Para que cuando nos toque ir, porque tampoco es otra cosa, sierva del Altísimo, no sabemos cuándo nos vamos. No sabemos cuándo nos vamos. Como vino esta pandemia por sorpresa, así también pues viene la muerte por sorpresa. Entonces, nosotros tenemos dos acontecimientos que van a acontecer inevitablemente en nuestra vida. Puede ser la muerte o puede ser la venida de Cristo. Entonces, esta vida que Dios nos da aquí en la tierra es para que nosotros la aprovechemos al máximo, como dijo el mismo Pablo, que dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. Entonces, Dios nos manda a aprovechar el tiempo, arreglar nuestra vida aquí para ese eventual acontecimiento que va a pasar en la vida de nosotros, que es nuestro encuentro con nuestro amado Jesucristo. Por eso, cuando la iglesia primitiva, y siempre tengo que hablar de la iglesia primitiva porque es algo, mire, cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, es algo extraordinario lo que pasó en el libro de los Hechos con aquellos hombres, cómo se movió el poder de Dios, cómo se movió esa unción de sanidad, esa unción de levantar paralíticos, cómo estaba esa iglesia unida, cómo compartían. Pero esta iglesia tenía una visión clara. Y era que esta iglesia estaba esperando la venida del Señor. A tal punto que la gente estaba vendiendo todo lo que tenía. La gente se estaba despojando de todo lo que tenía. Porque ellos pensaban que Cristo iba a venir ahí mismo. O sea, oiga cómo esta gente operaba, oiga cómo estaba su mente. Entonces, yo digo que ellos hacían eso y no tenían todas estas señales. Entonces, imaginémonos nosotros que la tenemos todas. O sea, nosotros debemos de, como dice el Señor, volver a las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino. Entonces, nosotros tenemos que entender que cierta gente sin señales, ¿por qué? Porque el Señor dejó señales claras, Mateo 24, lo que iba a acontecer antes de su venida. Y ellos así, no viendo a Mateo 24, ya estaban esperando a Cristo, estaban esperando al Señor. Entonces, nosotros que estamos viendo a Mateo 24, estamos viendo el cumplimiento. Yo no sé si los que están ahí en vivo lo están viendo, pero yo sí lo estoy viendo. Estoy viendo estos conflictos, claro, estos conflictos israelíes, estos conflictos que están pasando, todas estas pestes que están pasando, cómo va el mundo aprobando leyes en contra de Dios, cómo hay un sistema que está enlazado en todos los países que nos encamina hacia un nuevo orden mundial. Entonces nosotros podemos ver que ya la segunda venida de Cristo está a la puerta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Entender que hacer tesoro aquí en la tierra, el orín, la polilla y corrompen, y el ladrón mina y hurta. Entonces, los tesoros de nosotros no pueden ser en la tierra, tienen que ser en el cielo, porque en cualquier momento nosotros nos vamos. Me gusta la palabra que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Me gusta cómo habla Pablo. Pablo está escribiendo y habla en presente. Nosotros los que vivimos, hace 2000 años que Pablo murió, pero Pablo no escribe en un futuro. Pablo escribe en un presente, dando a entender que Dios lo está usando a él como instrumento, pero que él estaba esperando la venida del Señor. Él la estaba esperando. Pablo la estaba esperando, como también la estaba esperando Pedro, como también la estaba esperando todos aquellos hombres que vivieron en esta época de la iglesia. Entonces, dice él, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, perdón, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice, y luego nosotros que vivimos lo que hayamos quedado, vuelve el hombre y habla en presente, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que había una expectación de este acontecimiento. Ellos estaban expectantes, ellos estaban esperando este acontecimiento. Este acontecimiento no pudo ser en su tiempo, pero sí, leyendo la palabra, entendemos que este acontecimiento, hermana Karina, va a acontecer en cualquier momento. En cualquier momento, no dura mucho. Yo no voy a poner día porque sería un falso profeta, pero este acontecimiento no va a durar mucho. ¿Por qué? Por las señales que estamos viendo. ¿Cómo yo llego a una dirección que me dieron? Viendo las señales. ¿Cómo yo sé que no me debo parquear ahí? Porque estoy viendo las señales de tránsito que me dicen no parqueen. ¿Cómo yo sé que tengo que frenar? Porque hay un letrero que me dice stop. O sea que las señales te van conduciendo, te van guiando. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una alerta. Lo que estamos viendo hoy es una alerta a todo cristiano, a todo pastor, a todo líder, a todo evangelista, apóstol, adorador, al pueblo de Dios en general. Lo que estamos viendo hoy es una señal de alerta. Hay un botón prendido rojo diciendo alerta, alerta, alerta. Tenemos que prepararnos. No podemos estar perdiendo el tiempo porque este acontecimiento es claro. Este acontecimiento viene. Jesús Amén. Lo dijo. Los ángeles que vieron a Jesús subir allá con lo que le dijeron a los apóstoles, este mismo que ustedes ven subiendo, ese mismo va a descender, va a volver. Entonces nosotros tenemos que entender esto. La iglesia lamentablemente ha perdido el enfoque en lo que es la realidad de este acontecimiento, que para mí es el principal. Sí, de hecho, yo pienso que estamos en unos tiempos tan difíciles porque tenemos una iglesia que tristemente está distraída, en motivos y en circunstancias y en situaciones que el pueblo de Dios no está siendo guiado correctamente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que estar pendiente de tener su lámpara encendida, llena con aceite fresco, en adoración a su Padre, con vestiduras blancas y intachables, con un nivel de santidad indispensable, porque sin santidad nadie verá al Padre, con un nivel de fe inconmovible. ¿Por qué? Porque es necesario, en medio de que las señales están siendo dadas, porque Mateo 24 es clara. Mateo 24 dice guerra, pestilencia, enfermedad, hambruna. Todas esas palabras en cualquier lugar del planeta se están cumpliendo, y la pandemia a nivel mundial. En Jerusalén hay guerra, en Venezuela hay crisis, hay hambre, hay pestilencia, hay enfermedad. En todos los países algo está aconteciendo. A nivel mundial la tierra está siendo conmovida por el cumplimiento de estas señales. Y aún así, nosotros como pueblo entendido de Dios tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos en nuestras manos para decir, Cristo viene. Mi abuelo decía, hija, no le digas nada, solo dile, Cristo viene. Yo me acuerdo que mi abuelo por donde iba pasando, Cristo viene, Cristo viene. Y yo decía, pero mi abuelo sí es fastidioso. Decía yo de niña, pero mi abuelo es fastidioso. No, mamá, yo no me voy a ir con mi abuelo por esa calle, por donde él se va, porque mi abuelo a todo el mundo le va diciendo Cristo viene. Yo me voy a ir por la otra calle.
Pero realmente es así. Realmente nosotros tenemos que tener ese apuro. Nosotros tenemos que tener esa diligencia. Nosotros tenemos que llevar el evangelio de Cristo a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque también es el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente está en crisis, porque la gente está viendo que estas señales se están cumpliendo. Es el tiempo de sembrar la semilla en esos corazones incrédulos, porque definitivamente el ser humano es por vista, el ser humano que está en el mundo, que no está en lo espiritual, lo que ve es lo que le afecta. Entonces nosotros, como pueblo entendido de Dios, tú estás viendo lo que está aconteciendo. Bueno, ahora yo voy a sembrar esta semilla, que yo solo la voy a sembrar porque el que va a hacer que esa semilla crezca, germine y dé frutos es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios el que transforma, es Dios el que cambia, pero ciertamente nosotros somos sus obreros que hemos venido a decir las buenas nuevas de salvación, hemos venido a decir: Cristo viene, Cristo te ama, Cristo restaura, Cristo levanta. Y hoy por hoy, cuando ya soy adulta, porque a pesar de que nací en una iglesia, en una familia cristiana, yo me aparté muchos años del Señor, y hoy que he vuelto a Él después de procesos y pruebas muy fuertes, yo entiendo el apuro de los apóstoles de aquellos tiempos cuando mi abuelo era pastor, de aquellos tiempos cuando mi abuelo era líder de una iglesia. El desespero de ellos, hoy yo lo puedo sentir porque hoy Dios pone eso en mí. Y Dios hoy me demanda cosas que yo digo: Señor, hay gente más preparada, hay gente que tiene más talentos, hay gente, pero no, hija, no están disponibles para decir Cristo viene, no están disponibles para hablar del tema en que nadie quiere hablar, que es de la segunda venida de Cristo y que es una iglesia que tiene que estar preparada. Jesucristo viene por una novia. ¿Y cómo están las novias cuando van a casarse? Vestiditas, bañaditas, peinaditas y las arregladitas. Así, por esa iglesia viene Cristo. ¿Y claro, dónde está esa iglesia hoy? Esa iglesia perdió el ADN apostólico. Usted dijo algo, usted dijo que su padre decía a la gente: dile, Cristo viene. Le decía a la gente, Cristo viene. En los tiempos de la iglesia primitiva se usaba una palabra que era maranata, que significaba el Señor viene. Entonces eso era un saludo que ellos tenían. Oiga el saludo que usaba la iglesia, maranata. Entonces eso se fue pasando de generación en generación. Entonces la gente se preocupaba por tener esa palabra como un saludo, pero también como una advertencia. Cristo viene, Cristo viene. Pero ¿qué pasa? El enemigo se encargó de borrar esa percepción y también de borrar ese ADN dentro de nuestra genética espiritual, de esperar la segunda venida de Cristo y sacarnos, como borrarnos toda la memoria para que nosotros no hablemos eso. Cuando esta es la generación que puede ver el rapto. Yo no estoy diciendo que Cristo viene mañana, pero esta generación tiene muchas posibilidades de ver el rapto. Entonces, ¿qué se encargó el enemigo? El enemigo se encargó de sacarnos eso, de venir con una nueva era, con gente disfrazado dentro de nosotros, con un mensaje que te haga pensar en lo de aquí abajo y que te quite la mirada y que te quite el corazón de lo de allá arriba. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, cuando comenzaron a hablarte de reino y comenzaron a hablarte de dominio y comenzaron a hablarte de que tú tienes que poseer, de que tú tienes que gobernar, simplemente la iglesia no estaba entendiendo que ese era un mensaje, lo que nosotros podemos llamar un mensaje subliminal a nuestro subconsciente para quitarnos el corazón y la mirada de la verdadera doctrina, del verdadero propósito de Dios, que es la salvación de nuestra alma. Entonces eso se fue perdiendo esa esencia. Entonces hoy en día la iglesia habla más de aquí que de allá. Jesús dijo una palabra: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Usted quiere ver dónde está el corazón de la iglesia? Vea lo que se predica en esa iglesia.
Si en esa iglesia se predica solamente cosas de aquí, ahí está el corazón de ellos, en las cosas de aquí. Si esa iglesia predica cosas espirituales y predica lo que es un mensaje claro, contundente, diciéndote, ok, Dios te va a bendecir aquí en la tierra. Sí, Dios te va a dar casa, no es que Dios no te la va a dar. Sí, Dios te va a dar un buen carro. Sí, Dios te lo va a dar. Dios te va a dar hijos, Dios te va a dar un buen matrimonio, ok. Pero sobre todas esas cosas, hay una patria que nos está esperando, que debemos nosotros de prepararnos porque en cualquier momento nos vamos. Eso es lo que se llama un mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque en ningún momento Dios no ha dicho que va a bendecir a sus siervos. Sí, Dios lo dijo, le dijo, le daré casa. Posesiones. Lo dijo el Señor, el que dejare padre, madre, hijo por mí, por causa de mí, yo le daré 100 veces más en la tierra. O sea, Jesús siempre ha estado dispuesto a bendecir a su pueblo en la tierra, pero lamentablemente el mensaje se ha distorsionado y entonces esto se ha sacado. Entonces, si usted no alerta al pueblo, ¿por qué? Porque el predicar el evangelio es una voz de alerta. El usted pararse en un púlpito, el usted usar sus redes sociales y decirle a la gente, Cristo viene, es una voz de alerta. Si esas generaciones de su abuelo, vamos a hablar de su abuelo, de mi abuelo, de mi mamá, si esas generaciones hoy tuvieran aquí en la tierra con la misma fuerza, con el mismo vigor, la misma juventud que nosotros tenemos, tuvieran voceando en cada esquina los 4 vientos y usando las redes cada minuto diciendo que el Señor viene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy tenemos que hacer? Hacerle entender a la iglesia, que sí, que nosotros tenemos que Dios nos va a bendecir, que Dios está con nosotros, que ciertamente el enemigo no podrá detenernos, pero te voy a decir también que tienes que prepararte, porque Cristo en cualquier momento viene. La coronación de este evangelio va a ser la segunda venida de Cristo. Ahora, yo no sé si es que hay gente que se quiere quedar aquí. Yo no me quiero quedar aquí, porque no, yo se lo digo claro, hermana Karina, yo no quiero quedarme aquí. A mí cuando me hablaron del Señor en la iglesia, me hablaron de salvación. A mí no me hablaron de otra cosa. Entonces, yo tengo que entender que si me hablaron de salvación es porque hay algo malo que puede pasarme, que el Señor lo va a evitar si yo le creo. Déjenme ponerlo en una parafraseando así. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero que no se pierda de qué. Entonces hay una perdición. Entonces de eso me quiere librar el Señor. Pero entonces hoy lamentablemente estamos entreteniendo a la gente, llevando un mensaje muy lejos de una realidad que está aconteciendo en estos tiempos. Yo predico fe, yo predico gloria, yo predico bendición, yo predico que Dios está contigo, yo predico restauración, yo predico la Biblia, pero en mi repertorio, como la cosa de los cantantes que dicen mi repertorio, en mi repertorio está el principal mensaje, es la segunda venida de Cristo a la tierra. Yo me acuerdo que una vez yo fui a comprar una pizza y yo no sabía cuál elegir. Y cuando yo me quedo mirando el menú y me dice la mesera, pida la especialidad de la casa. Y digo, ¿qué es eso, la especialidad de la casa? Y me dice ella, es la mejor pizza que nosotros hacemos. Esa es la especialidad de nosotros. Entonces, cuando yo, pues dame esa. Cuando ella se fue, yo me quedé pensando. Y el Espíritu Santo me ministró y me dijo, ¿tú sabes cuál tiene que ser la especialidad de la casa en la iglesia? ¿Tú sabes cuál tiene que ser el mejor plato en la iglesia que se sirva? La segunda venida de Cristo. Y yo dije, Dios mío, gloria a Dios. Ese es el mejor plato. Ese es el mejor mensaje. Ahora, este mensaje, hermana Karina, como usted dijo ahorita, no todo el mundo quiere predicarlo. Porque esto no es un mensaje muy atractivo. Entonces, al no ser tan atractivo, mucha gente no quiere predicarlo, no quiere hablarlo. Pero yo no vine aquí a que tú me veas a mí como atractivo o a yo tratar de caerte bien. Yo vine a decirte una verdad por la cual yo fui salvo y por la cual yo fui llamado. Que usted también ha sido así. Usted fue salva por eso y fue llamada para eso. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que transmitirle a la iglesia? Que estamos viviendo los últimos tiempos y que la venida del Señor es inminente. Hay una palabra que a mí me da miedo y se lo voy a decir claro. Voy a confesar mi verdad. Hay una palabra, Karina, que dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Eso es fuerte. Eso es muy profundo. Y déjeme decirle algo. Los otros días andaba yo con un amigo mío y el amigo mío iba manejando y él salió de la guagua primero que yo, pero cuando yo salí, yo no lo vi.
yo no lo vi por ningún lado y yo se me di la vuelta, pues digo, ¿dónde está? Yo me asusté. Lo primero que me vino a mí a la cabeza, Dios mío, vino Cristo y me quedé. Porque como este hombre sale y yo no lo veo. Y él estaba riéndose, él cruzó rápido para el frente de la casa. Y me dice, me está buscando. Y le digo yo, mira, óyeme, me asustaste. ¿Y por qué? Porque yo pensé que había venido Cristo. ¿Sabes por qué reaccioné? Porque no vi la ropa. Le dije, porque no vi la ropa, por eso reaccioné. Pero es así, tiene que vivir en una expectativa, y cuando nosotros vivimos en esa expectativa, ¿sabe lo que pasa con nosotros? Que eso trae santidad, eso trae temor de Dios. Porque por eso es que el diablo no quiere que esto se hable, hermana Karina. ¿Por qué? Porque si esto se habla dentro de la iglesia, la gente va a tomar conciencia de cómo está su vida delante de Dios. Si yo te digo, mira, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, tenemos que estar listos. En algún momento esa palabra va a crear conciencia. Entonces se va a cumplir lo que dice Pablo a los Corintios, que dice, examinaos vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Entonces, ¿qué hace ese mensaje en mí? Me pone a pensar, me pone a meditar. ¿Cómo estoy yo caminando delante de Dios? ¿Cómo estoy caminando? ¿Me salvaré? ¿Me iré en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Me iré? Entonces, si no se habla esto en la iglesia, y se habla de todos los mensajes, usted va a seguir en su ritmo, pero nunca se va a detener a pensar si usted está listo para este acontecimiento. Porque es que la iglesia no es de la tierra, la iglesia es del cielo. Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar. Le dijo, allá hay mucha morada. Y si no fuera así, yo le había dicho ahora mismo que también la voy a preparar. O sea que Dios, el Señor Jesús, estaba revelando el destino final a los apóstoles. Su casa donde está. Entonces, nosotros como cristianos debemos de revelarle a las personas, al mundo, a la iglesia, cuál es nuestro destino final. ¿Dónde está nuestra verdadera morada? Mi casa no es esta. Su casa no es donde usted está, hermana Karina. Su casa está allá arriba. De ahí es que somos. Sí, de hecho, pastor, hay una parte, este es mi libro, Rescate de Almas. Sí, y hay una parte de Rescate de Almas donde yo narro la partida de mi abuela con el Señor, cuando Dios dispone de que ya ella debe ir con Él. Y a mí siempre me pregunté por qué mi abuela siempre fue, a pesar de que sirvió por más de 60 años a Cristo, siempre se conformó y vivió, no en una pobreza extrema, pero sí muy humilde, en una humildad física. Entonces, yo me preguntaba eso y recuerdo que caí de rodillas delante de la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé. Y yo le dije, dime, ¿qué pasó? Y Dios me lleva inmediatamente al libro de Santiago y me dice, porque la corona de salvación está en los cielos, y ella se aferró a esa palabra, y Dios en ese momento me reveló que mi abuela solo dedicó esos 60 años al rescate de almas y a orar por su descendencia. Porque el anhelo de ella no era riqueza en esta tierra, sino que toda su descendencia sea salva, porque entendió la salvación como el motivo principal del evangelio de Cristo. Y yo, cuando tuve esa revelación, yo salí de ahí sorprendida a decirle a mi mamá, mamá, Dios me ha dicho esto. Y mi mamá me dijo, sí, hija, ciertamente es así. De hecho, ustedes no lo saben, a lo mejor como nietos, pero siempre fue su oración. Y llega una prima, que es mi prima mayor, y dice, ¿tú no te acuerdas cuando el abuelo nos sentaba alrededor de él y oraba de esta forma? Yo digo, Dios mío, ¿por qué mi abuelo oraba así? Mi abuelo oraba y decía, Señor, te presento a todos mis nietos y bisnietos. Si ellos se van a perder y ellos se van a ir para el mundo, mejor es que tú te lo lleves ahorita y se salve, porque quiero
porque el deseo de mi corazón es que toda mi descendencia sea salva. Esa era la oración del abuelo. Claro, claro. Y a lo mejor otras personas dicen, wow, pero cuando uno lo ve en lo espiritual, es la oración que nosotros tenemos que hacer por nuestra descendencia. Nosotros tenemos que orar radicalmente en cuanto a la salvación, porque sí, ciertamente Dios ha sido fiel y Dios ha prometido que tú y tu casa serán salvos si le sirves a Dios, pero hay un diablo que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Cuando mi abuelo murió, ninguno de sus hijos pudieron quedar como pastor, porque en ese momento sus 4 hijos varones estaban en el mundo. Wow. ¿Eso era por qué? ¿Porque no había un hombre de Dios orando? No, eso era porque andaba el diablo como león rugiente, sí, claro, metiéndose en la mente de estos hijos con propósito, porque el enemigo quiere destruirte desde niño. Desde sí, claro, que naciste. Es más, si él pudiera destruirte en el vientre de tu madre, él te hubiese destruido ahí. Definitivamente. Pero cuando nosotros como padres, como hijos de Dios, entendemos esto, yo hoy como mujer puedo entender la oración de mi abuelo y a veces siento así y oro así por mis hijas y yo digo, nunca me imaginé tener el discernimiento de tan fuerte oración que rompe en lo espiritual para que la salvación nos alcance a todas nuestras descendencias, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todos nosotros, porque la salvación ciertamente es por gracia, pero el enemigo lo único que él quiere es que nosotros no seamos salvos. Eso es lo que él quiere. Usted sabe que usted ha tocado un tema de lo que decimos los dominicanos, una fibra muy profunda. Le voy a decir por qué. Porque nunca había escuchado eso. Yo tengo una preocupación muy fuerte y es que los evangélicos, los cristianos, somos egoístas. Le voy a explicar por qué. Nosotros queremos muchas veces salvarnos nosotros y nos olvidamos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le damos una crianza muy distorsionada de lo que nosotros en realidad vivimos o Dios nos manda a vivir. Por ejemplo, hoy yo soy cristiano y hoy usted es cristiana, porque a nosotros se nos brindó, se nos enseñó bajo una atmósfera cristiana y se nos inculcaron los valores. Aun cuando nos fuimos, se cumplió la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Ahora bien, cuando nosotros vemos la mayoría de los cristianos van a la iglesia, están ahí en la iglesia, pero ni siquiera se preocupan por llevar a sus hijos a la iglesia. Esa es la nueva generación. No se preocupan por inculcarle los valores de Deuteronomio capítulo 6 y le enseñarás a tus hijos la palabra. O sea, no se sientan con sus hijos a hablar de Dios. Entonces mañana sus hijos están lejos del evangelio, nunca llegan porque tú nunca te encargaste de enseñarle la palabra ni de decirle nada. Nosotros hoy volvimos al evangelio porque yo fui descarriado, nacido en el evangelio, criado en el evangelio. En algún momento me fui y Dios así mismo me trajo con mucho dolor y con muchas cosas. Pero nosotros entendimos que muchas veces allá afuera, nosotros en algún momento de nuestra vida meditábamos en esa palabra que nos enseñaron. Porque se encargaron de enseñarnos la palabra. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos debemos de sentarnos con nuestros hijos. Debemos de decirle la verdad de Dios. Mira, Cristo viene. Mira, tú tienes que vivir así. Yo quiero que tú te salves, yo quiero que tú te vayas conmigo, yo no quiero que tú te quedes en esta tierra, no quiero que tú te pierdas. Y esa palabra en algún momento va a producir sus frutos. Mire, la iglesia hoy está en un 911, yo le oro a Dios, yo no voy a arreglar esto, quien arregla esto es el Espíritu Santo. Pero mi encomienda aquí en la tierra es a Dios por las necesidades que Él nos muestra. Y la iglesia hoy está viviendo en una crisis, porque hoy en día muchos hijos de nosotros están por ahí sin Dios y sin esperanza. No es porque Dios no cumple sus promesas, sino porque nosotros no nos encargamos de hacer el trabajo que dice Deuteronomio, de enseñarle la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no le enseñamos la palabra a ellos, ¿cómo usted quiere que ellos sirvan a Dios mañana? Entonces, eso mismo va cuando nosotros somos líderes y no le enseñamos la verdad de Dios, el verdadero evangelio a la iglesia, entonces, ¿cómo se va a salvar también? Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, Dios está levantando hombres y mujeres y le está poniendo en el corazón esta palabra
para que alerten al pueblo, para que alerten a sus hijos, para que le digan hay que correr rápido, hay que prepararse. Hay un pensamiento que yo estaba dándole en mente en estos días, que yo decía que los disfrutes de la vida, los afanes, la vida sin profundidad en Dios, ha hecho que a la iglesia se le olvide este acontecimiento tan importante, los afanes, esta vida que estamos viviendo, una vida sin oración, una vida sin entrega, una vida sin compromiso a Dios, ha hecho que esta poca profundidad y este poco conocimiento de Dios se nos olvide. Parecemos religiosos. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No, hay un propósito eterno de Dios en esto. Dios no constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros para que estén figureando, para que la gente lo conozca o para no, Dios lo constituyó porque hay un trabajo que hacer rápido, porque hay un acontecimiento que va a ocurrir en la humanidad y Dios está abriendo esa puerta. Esta puerta de salvación a la iglesia, esta puerta de salvación a todos. Yo me acuerdo que una vez estaba hablando con un amigo mío y me dice, aquí estoy en Miami, estoy bebiéndome una copa con una vieja amiga. Y le digo yo, excúsame, tú no eres casado. Y me dice, sí, yo soy casado. Y me dice, y le pregunto, ¿y tú no te bautizaste en estos días? Sí, yo me bauticé en estos días. Y le pregunto, ¿y tú no estás yendo a la iglesia? Y me dice, sí, yo estoy yendo a la iglesia. Y digo, pero ¿no te dijeron en la iglesia que tú no puedes tener viejas amigas? Ni estar. Y me dice, entonces me dice, ¿cómo? Pero a mí no me dijeron eso. Desde que yo llegué me bautizaron, me dijeron que ya yo estaba salvo. Digo, no, eso no es así. Tuve yo que doctrinar a ese muchacho. ¿Por qué? Porque la iglesia que llegó con casi un año nunca le hablaron de eso. Lo que le hablaban era de otra cosa, que usted y yo sabemos. Aleluya. Le hablaban de otra cosa y lo tenían entretenido. Entonces dice la palabra que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, si no se habla esto, no se estimula. No se estimula la santidad, no se estimula una vida profunda en Dios, no se estimula una vida piadosa, no se estimula a advertir a nuestros hijos, porque cuando usted oye un buen mensaje de la venida de Cristo, no solamente usted lo coge para usted, sino que cuando usted llega a la casa, usted abre la puerta de la habitación de los muchachos y los ve y dice, óyeme, pero yo quiero que ellos también se salven. Entonces, ese temor, esa expectación, esa bendición que usted recibe a través de este mensaje, usted se la transmite a sus hijos. Usted me entiende, se la transmite y no se salva solamente a usted, se salvan también sus hijos. Pero esto es lo que se ha perdido y yo creo que debemos de volver a la senda antigua. La gente ha malinterpretado lo que es la senda antigua. La senda antigua es la palabra. La senda antigua es volver a los principios bíblicos, a predicar lo que Cristo predicó, a enseñar lo que el Señor enseñó. Entonces nosotros tenemos que volver a estas sendas, tenemos que volver otra vez, traer estos mensajes, traer esta voz de alerta a la humanidad. La naturaleza gime a una con dolores de parto, hermana Karina. Gime con dolores de parto. ¿Usted vio el iceberg que se desprendió? ¿Usted ve el calentamiento global? Es que todo está cumplido, es que no hay por dónde. La Biblia es clara. Esto está gritando a los cuatro vientos que el Señor viene. Dígame usted. Sí, y la palabra dice, usted decía que usted le tenía temor a una parte de la Biblia, pero yo a la parte que yo digo que me da muchas vueltas en mi cabeza es cuando dice en la palabra de Dios que los tiempos serán acortados porque ni los escogidos, porque si no, ni los escogidos van a ser salvos. Sí. Entonces yo digo, ahí es que yo misma digo, Señor, cuida de mí. Señor, cuídame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a tener una vida conforme a tu voluntad. Señor, y ayúdame a transmitir que tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque hoy nadie quiere ir a rescatar al perdido. Tú le dices a una gente, mira, vamos a irnos a predicar para allá. Bueno, será porque yo tengo mi espíritu bien evangelístico. Vamos a ir a predicar a las mujeres que están allá, donde tú sabes. Y nadie quiere ir para allá. Aquí en Miami hay bastante. Y para allá nadie quiere ir. No se quieren meter en problemas. Es que no hay perdóneme que le interrumpa,
sierva, es que no hay una estimulación para que la gente salga de la iglesia a predicarle a las almas perdidas. ¿Por qué usted cree que su abuelo predicaba tanto y decía, Cristo viene? ¿Por qué usted cree que esos hombres de Dios, G.J. Ávila, estos hombres de los años 80, finales de principios de los 90, a las cuatro voces, sin redes sociales, a una viva voz, daban el mensaje de alerta a las almas? Porque ellos eran estimulados por un mensaje que estaba diciéndole que había un acontecimiento que se iba a manifestar y que el mundo tenía que salvarse, que el mundo tenía que correr, porque lo que viene para esta tierra no es cosa fácil. Oiga lo que llama Jesús a las señales de Mateo 24, principios de dolores. Oiga, principios de dolores. O sea que esto es un aperitivo de lo que estamos viendo, de lo que va a acontecer. Entonces, si esta cosa está tan mala, el mundo está en caos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos de hacer? Ir a buscar esas almas que están ahí, esas almas que están allá afuera, esas almas que no conocen a Dios, y hablarle de su amor, pero también hablarle de su salvación. ¿Usted me entiende? Porque también hay, hermana Karina, hay gente que dice, hay que hablarle a la gente del amor de Dios. Sí, pero el amor de Dios se expresa cuando Dios quiere salvarte también. ¿Usted me entiende? Cuando la gente es libre. Claro. ¿Cuánta gente está dentro de la iglesia, pastor, que no son libres? Eso. Que no son libres, que tienen ataduras, sí, que están atados y andan caminando porque ven a los demás caminando. Pero usted sabe por qué viene eso, hermana Karina. Porque no se alerta. Recuérdese que los médicos le dicen a los enfermos, pon de tu parte para que te pueda sanar. Y aun cuando los enfermos quieren irse del hospital ya que le den de alta, los médicos le dicen, si tú pones de tu parte, te voy a dar de alta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se estimula al cristiano a través de la predicación del mensaje real y verdadero, a que se anime, a que se levante. Entonces, ellos van a vivir su vida atada. Van a vivir su vida, como decíamos ahorita, con poca profundidad en Dios. Y ellos dirán, sí, yo soy cristiano, yo estoy bien. Y en realidad no están bien, están mal, están enfermos. ¿Usted me entiende? Por eso es que la palabra... Mire, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, hermana Karina, nosotros vemos el ministerio de Jesús, primero, sin pérdida de tiempo. Como decimos aquí, Jesús no mareaba a nadie. Jesús no mareaba a nadie. Jesús aterrizaba el avión de una vez. Baje ya, mire, todo lo que hay. El mensaje de Jesús era claro. El mensaje de Juan el Bautista fue claro. El mensaje de los apóstoles fue claro. Pues vamos a hablar el mensaje claro a la humanidad. Vamos a hablar el mensaje claro a la iglesia. Vamos a estimular a la iglesia, diciéndole a la iglesia, señores, hay un acontecimiento que está a punto de acontecer. Lo que estamos viendo, vamos a salir a las calles a completar ese remanente que está inscrito en el libro de la vida. Vamos a predicar este mensaje porque hace falta. Hermana Karina, desde el principio de los 2000, Satanás ha venido con una altimaña, con un mensaje sencillo, un mensaje que es lo que la gente quiere oír dentro de la iglesia. Por eso es que yo me acuerdo que yo una vez tuve un sueño y Dios me llevaba a una nación. Y el mensaje que yo predicaba en esa nación era restaurando mi pasión por Cristo. Y yo le hablaba a ellos y le decía, ustedes perdieron su pasión por el Señor. Hay que volver a ese primer amor. Su abuelo fue un hombre que estuvo siempre en el primer amor, por lo que hablaba. Ese fervor, ese deseo, su abuela. Por eso, mire, algo poderoso que usted acaba de decir. Y es que cuando ellos no eran ricos, ellos no tenían dinero, pero ellos estaban conforme. Pregúntele ahora mismo a un cristiano si está conforme de la manera que vive. Le va a decir, mire, el Señor reprenda al diablo. Le va a decir así mismo, le va a decir, no, yo quiero mi bendición. O sea, Dios me tiene que prosperar. Dios me tiene que prosperar. Cuando no es así, los hebreos, oiga bien, para los hebreos, la riqueza, la gloria, oiga bien, la riqueza, la gloria y el poder dependía de si el hombre estaba bien con Dios. Para los hebreos era eso. Yo estoy bien con Dios, entonces tengo riqueza, tengo gloria, tengo poder, tengo bienes. Amén. Eso no es así, eso no es así. Óigame, usted puede estar bien con Dios y no tener nada de eso, terrenalmente hablando. ¿Usted me entiende? Porque no es la voluntad de Dios que usted lo tenga. No es la voluntad de Dios que usted sea rico. No es la voluntad de Dios que usted tenga bienes.
la voluntad de Dios es salvarlo. Ahora, si Él se lo quiere dar, gloria a Dios. Eso Gloria a Dios, porque sí. por eso, si fuera así, hermana Karina, todos fuéramos ricos. Todos los que estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, tuviéramos aquí dinero, apareciéramos en la revista Forbes, porque hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios que están haciendo la voluntad de Dios y que están siendo obedientes a Dios, pero hoy no viven su vida acomodada. ¿Eso quiere decir que Dios no está con ellos? Sí, Dios está con ellos, claro que sí, porque la vida del hombre, dijo Jesús mismo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en hacer la voluntad de Dios y que a Dios a través de esa voluntad se glorifique. Y si hay pan, gloria a Dios, y si no hay pan, gloria a Dios. Entonces el hombre que conoce eso entiende que su relación con Dios, su bendición, no depende de cómo esté en la tierra, sino de que su nombre esté inscrito en los cielos. Entonces el que entiende eso, hermana Karina, ¿sabe cómo anda? No tengo vehículo, pero estoy bien. No tengo una casa, pero estoy bien. No tengo un buen trabajo, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque mi nombre está escrito en el libro de los cielos. Y esta vida, a mí me enseñaron en la escuela que nos enseñaron a todos, porque eso lo enseñan. Dice que lo que es el paréntesis. El paréntesis es una pequeña palabra o oración dentro de una oración larga. Entonces, nosotros vivimos aquí en esta vida. Esto es un paréntesis, porque hay gente que tiene una oración de 5 años, de 10 años, de 20 años y se va. Otros de 40, otros de 50 y otros de 60 y hasta 80, pero se va. O sea que dentro de la verdadera vida, esta vida que estamos viviendo en la tierra es un paréntesis. Es una oración corta que en cualquier momento se va, en cualquier momento se acaba. Entonces, la principal preocupación es, vamos a prepararnos para la verdadera vida, que es la larga, la eterna. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia arriba o me voy a perder? Porque nada traemos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Yo estaba viendo, hermana Karina, un reportaje de un narcotraficante que a él lo mataron. No voy a decir el nombre ni el país. Y este narcotraficante lo mataron. Y dice el que lo estaba preparando, que estaba preparando el cuerpo para meterlo en la caja, que él tuvo una experiencia y reflexionó en la vida, porque él decía, mírame aquí como yo estoy preparando el cuerpo de este hombre, uno de los hombres más millonarios y con más poder en el mundo, y mira cómo lo estoy entrando en esta caja, con un jean, con un t-shirt y descalzo, un hombre que era uno de los hombres más millonarios de esta tierra. Nada pudo entrar en esa caja, solamente el cuerpo y esto, hermano, y yo me gozaba oyendo que este hombre reflexionó y que eso lo impactó, porque eso lo dice la Biblia. Nada traímos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿por qué estás afanado? ¿Por qué estás siempre con la mente aquí abajo? ¿Por qué siempre estar buscando? No, descanse en el Señor. Descanse en el Señor, que usted no pertenece aquí, usted de arriba. Amén, amén. De hecho, sí, pastor, yo siempre digo, wow, Señor, gracias porque pese de que yo me aparté del Señor en mi juventud y gran parte de casi que 15 años, pues de mi vida yo estuve apartada del Señor. Y pastor, si usted lee mis libros, usted se va a dar cuenta que todas las cosas que me pasaron, de hecho, parece una novela, pero Dios siempre me cuidó y Dios siempre me guardó, pero no por lo que yo tenía, no por lo que yo era, me guardó porque había una abuela y una madre arrodilladas de día y de noche orando por el propósito que había en mi vida. Mi abuela dice, mi mamá dice y mi abuela decía que ellos no oraban por nosotros, sino por el propósito. Y yo hoy doy gracias a Dios por esas oraciones eficaces, porque realmente Dios puede decir, bueno, si lo que quiero es salvarla, me la llevo ahorita, se arrepiente y me la llevo. Pero como hay un propósito, déjame dejarla aquí para que ese propósito que es del reino de los cielos, que no se trata de usted, no se trata de mí, eso es lo que debemos entender, los que hemos sido llamados con propósito para que el evangelio de Cristo se expanda en esta tierra, que no se trata de nosotros, se trata del evangelio de Cristo, de cómo lo vamos a transmitir, de cómo vamos a decir Cristo viene, cómo estás preparándote para la venida de Cristo. Realmente, si te tocara la muerte de sorpresa, ¿a dónde irías? ¿Sabes realmente a dónde va a ir tu alma?
sabes si realmente vas a ser salvo y se va a cumplir la vida eterna en ti, porque realmente eso es lo más importante. Y yo decía, meditaba en estos días y decía, wow, Señor, gracias, porque pese a mi desobediencia, pese a todo, siempre estuviste en mis pensamientos. Yo en muchas oportunidades, en varias oportunidades, estuve a punto de la muerte, sobre todo en accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito me perseguían, el diablo me quería llevar por ahí. Pero siempre, en el momento que el carro se iba a volcar, en el momento que el carro iba a dar vuelta, yo clamaba a Dios. Y estaba en el mundo y el carro se paraba. Que mis amigos decían, yo me acuerdo que una amiga dijo, ¿qué dijiste? ¿Cómo se paró este carro? Porque clamé a Dios, porque estaba esa semilla en mi corazón. Y hoy nosotros vemos al perdido y lo desechamos. Y nosotros no somos quien para desecharlo. Nosotros más bien al perdido. Tenemos que rescatarlo, tenemos que hablarle, tenemos que darle el mensaje. Aunque nosotros veamos, y yo hace días le estaba predicando a una persona y yo en lo natural decía, esta persona no me está entendiendo. Esta persona no sabe ni de lo que yo le estoy hablando. Pero yo sé que el Espíritu Santo que mora en mí va a obrar. Es Él el que va a hacer. Nosotros solo tenemos que ir y hablar y decir lo que Dios está poniendo en nuestra boca y hablarles de la salvación. Hace días me llama una persona y me dice que la atienda en mi trabajo secular. Y cuando voy a su casa, la mujer, veo cosas y yo digo, wow, aquí lo que hay es hechicería. Cuando pregunto a otras personas, me dicen, no vayas más para allá. Yo le dije, no. A mí Dios me dijo que fuera y yo voy ahí. Cuando yo vi a esa mujer, le dije, repite conmigo, le dije. Y esa mujer me dijo, sí, y repitió la oración de fe y confesó a Cristo. Yo dije, hay fiesta en los cielos. Esta es la verdadera fiesta, que un brujo se reconozca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Para eso fue que nacimos, para eso fue que tenemos llamado, para eso es que Dios nos ha entregado dones y talentos, para que nosotros vayamos por ese perdido, por esa prostituta, por ese drogadicto, por ese delincuente, por ese que está apartado. ¿Sabe qué ha sido el proceso más difícil para mi familia? A mí en Venezuela me mataron a mi hermano menor con un tiro en la frente y nosotros perdonamos al asesino y oramos por él. Eso no es fácil, pero eso es perdón. Eso es el amor de Dios. Eso es verdaderamente creerle a Dios que lo que Él está haciendo, nos guste o no, es bueno porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para los que le amamos. Y en mi familia, en ese momento, en el año 2017, entender que la muerte en Cristo es ganancia, fue muy duro. Fue muy duro para una madre, para nosotros como hermanos de Él. Pero la falta de perdón lleva a que pasemos situaciones como esta para poder ser libres. Y mi familia fue libre de la falta de perdón. Y hoy le están sirviendo a Cristo libres, porque hay gente que le está sirviendo a Cristo sin libertad. Hay gente que está sirviéndole a Cristo y no van a ser salvos. Hay gente que está montado en los altares y sí Dios lo está usando porque Dios lo va a usar porque están disponibles. Pero dentro de ellos hay áreas que el diablo tiene acceso. Porque las puertas que tenemos abiertas, allí el enemigo tiene acceso. Y son áreas que yo sé que hay ministros de Dios que están conscientes de las áreas que le tienen, de las puertas que tienen abiertas al enemigo. Y no hacen nada porque no tienen temor de Dios, porque les falta que ese temor de Dios para decir, Señor, te entrego esta área, porque cuando tenemos un área abierta en nuestras vidas, donde el enemigo puede tener acceso, nosotros no tenemos nada que hacer, porque si está abierta es porque no la sabemos cerrar. Pero si nosotros se la entregamos a Dios, Él va a obrar.
y nosotros vamos a ser transformados. Y eso es lo que necesita Dios, que nosotros seamos transformados, que siempre seamos barro en sus manos y que seamos instrumento de Él para la salvación de otras personas. Y yo digo, bueno, Señor, tú algo estás haciendo, tú tienes que hacer, tú tienes que levantar pastores, ministros que empiecen a predicar liberación, sanación, restauración, para que podamos ser salvos y que ese remanente de Dios que hoy está en el mundo, hay remanente de Dios que está en el mundo, pastor. ¿Quién le está predicando a ese remanente? Hay remanente de Dios que se fue para el mundo dolido y golpeado y maltratado en alguna iglesia. Pero es un remanente de Dios. ¿A alguien Dios le va a pedir cuenta por eso? Eso es así. Lamentablemente yo fui víctima de eso. Yo te puedo hablar de eso, de cómo yo duré casi esos 15 años también fuera del Señor, por heridas de personas que no, porque hay algo, hermana Karina, es que dentro de nosotros tenemos Datán, tenemos Coré, tenemos Abiram. Eso lo sabemos. Hay personas que en realidad no están dentro de nosotros para buscar a Dios, pero dentro de nosotros hay lo que se llama débiles en la fe, hay lo que se llama personas que han sido muy golpeadas por la vida y cuando llegan a la iglesia no la podemos seguir golpeando. Entonces, mucha gente hoy está fuera de la iglesia, no porque ellos no pudieron, sino porque fueron demasiado golpeados y lo que recibieron en el mundo los recibieron en la iglesia. Entonces dijeron, ¿y para qué seguir en la iglesia? Mira, alguien me dijo a mí los otros días, un predicador, me dijo que él cuando se convirtió, él pensó que en la iglesia lo que habían eran ángeles. Él dijo, yo pensé que cuando yo llegué a la iglesia lo que habían eran ángeles con carne, pero me di cuenta que no. Usted sabe, sí, porque, y eso es una realidad. Eso es lo que la gente espera de nosotros. La gente cuando llega a una iglesia herida, abatida, pisoteada, maltratada, humillada, frustrada por el diablo, cuando llega a la iglesia lo que espera es como, estoy en un desierto y llegué donde me van a dar agua. ¿Me entiendes? Entonces cuando llega a la iglesia no encuentra agua, lo que encuentra es más golpe, lo que encuentra es un duro sol más y más potente para terminar de rematarlo. Entonces yo creo que la iglesia tenemos que meditar, tenemos que mejorar todas esas áreas que en verdad nos están haciendo daño. Y como usted decía, sí, cuánta gente ministrando la palabra con áreas en su vida donde Satanás está dominando. Vuelvo y tengo que citar a Pablo. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Nosotros tenemos que examinarnos cuáles son las áreas. Hay una palabra que Dios le dijo a Josué, medita en la palabra, medita día y noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A la luz de la palabra yo tengo que meditar cómo está mi vida, cómo estoy caminando, lo que estoy haciendo, porque el título no me da acceso al cielo. Lo que me da acceso al cielo es cómo yo viva los mandamientos de Dios. Yo puedo ser un apóstol, yo puedo ser un evangelista, yo puedo ser una persona conocida, yo puedo ser una persona que con una plataforma como la de Saúl, pero eso no me da acceso al cielo. Eso no me da acceso a la bendición de Dios sobre mi vida. Entonces nosotros tenemos que meditar cómo está nuestra vida. Una vez nosotros sanos, vamos a poder sanar a otro. La carencia de la sanidad entre la iglesia es porque los que están adelante no se han sanado. No hay camas para tanta gente. Hay hospitales que usted va, claro, hay hospitales que usted va que están llenos y usted enfermo, pero ya hay 3 que llegaron ayer o antes de ayer o el mes pasado y están ahí todavía, que ya debieron de estar mejor para soltar esa cama para dársela a usted, pero no. Entonces hay un entaponamiento dentro de la iglesia. ¿Cuál es el entaponamiento? Que la gente llegue y no es sana. Entonces el que viene de atrás no puede recibir la sanidad porque el que está ahí está enfermo igual que él.
Entonces, qué lindo es cuando llegamos a un lugar donde hay sanidad. Qué lindo es cuando llegamos a un lugar donde la gente está sana. Entonces, cuando esa gente llega, podemos sanarlo. No hay asesión de personas. No se mira a la persona como viste por su apariencia, sino la se ve como Dios la ve. Usted es un transmisor del cielo. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted no va a despreciar a la gente porque venga con un atuendo de un rockero, que venga no, venga, aquí lo recibimos. Y usted lo trata de una manera que la gente se siente bien. Mire, hay una palabra que yo la usé. Yo digo que yo me la robé. Esa palabra yo me la robé. Sí, un robo santo. Yo fui a una iglesia en el estado de New Jersey a predicar. Y cuando yo llegué me dieron un brochure. Y el brochure decía, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. Eso a mí me impactó. Y el trato de esa iglesia me impactó tanto porque ellos hacían sentir la gente como en familia. Wow, qué bien yo me sentí en esa iglesia. Y yo dije, pero es verdad lo que dice este brochure, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. Yo me lo robé y me lo traje para mi iglesia, aquí en la República Dominicana. Y puse ese letrero en la iglesia, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. Y hoy en día, uno de los líderes de la iglesia que nosotros estamos pastoreando, dice que cuando él pisó esa iglesia, eso fue lo que lo impactó, que lo puso a llorar. Porque cuando él llegó, él venía herido, él venía enfermo. Entonces llega y ve ese letrero ahí y dice, donde todo el mundo es alguien, Jesucristo es el Señor. Donde yo estaba me trataron como una basura, ahora yo sé que aquí yo soy alguien. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a las personas. El amor de Dios, la bendición de Dios, la sanidad de Dios. Usted llegó a un lugar que él, mire, la embajada, ¿qué hacen las personas de un país cuando están en problema en otro país? Se van a su embajada a buscar socorro, a buscar ayuda. Hasta se aíslan en esa embajada. ¿Para qué? Para buscar eso. Entonces, la iglesia son la embajada del cielo. Si estás huyendo del mundo y estás huyendo de Satanás y estás huyendo de ese sistema, ven a esta embajada, que aquí vas a encontrar protección, aquí vas a encontrar abrigo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros somos los embajadores del reino, somos la embajada de Dios. Si me deja hablar sin... Pastor, y sobrenaturalmente ya llevamos una hora hablando. Ay, Padre. Sí, y bueno, yo quiero cerrar este en vivo con el llamado. Y las personas que están conectadas, ¿verdad? Y quieren recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, o los que están apartados y quieren reconciliarse con el Señor, van a empezar a poner en los comentarios, amén. Van a decir amén, amén. Sí, recibo a Jesucristo. Y el pastor nos va a llevar a la confesión en el nombre de Jesús. Y yo declaro que los que hoy confiesen a Cristo en este en vivo, en esta red social, Dios va a estar con ellos y no se separarán nunca. Amén. Del Señor. Así, a partir de hoy su vida le pertenece a Cristo y serán salvos en el nombre de Jesús. Bueno, empiecen a escribir amén. Ahí está el primer amén. Ya tenemos 2 amén. Con 2, 3 amén. Aleluya. Sí. Aleluya. Bueno. Y Dios bendiga a todos los que están ahí conectados. Gracias por estar en este live. Gracias por estar con nosotros. De verdad que hemos pasado un momento de gloria y de bendición. Así que yo creo que hay otro amén ya. Hay otro amén ahí. Entonces yo creo que vamos a hacer la oración. Sí, yo quiero que a las personas, no tanto que se van a convertir, si también... Ay, mira, dice, yo quiero reconciliarme. A eso iba a hablar, a la reconciliación, porque yo sé que hay gente que se van a reconciliar. Amén, amén, amén. Oh, my God, amén. Qué bendición. Oh, my God. Una reconciliación, así mismo es, así mismo es. Entonces vamos a orar, vamos a hacer esa oración de poder. Amén. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted ahí donde está, usted repite esta oración. Usted repite esta oración de poder. Dios está aquí en la República, como está donde usted esté ahora mismo, ahí en su habitación, en su casa, donde usted esté, ahí Dios está. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por haberme permitido recibirte como mi sanador, pero también haberme permitido reconciliarme contigo. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, hazme de nuevo
y ayúdame a perseverar. Yo te necesito y yo te abro mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida. Jesús, te recibo hoy como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén y amén. Y si todos los que estaban conectados que dijeron amén, y estés donde estés, busca una iglesia donde prediquen el evangelio de Cristo sin comprometerlo, y fija tu mirada en Cristo, ponte firme en la roca y declaro en el nombre de Jesús que vienen días de victoria para tu vida, porque esa es nuestra mayor victoria, pelear la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Sí, bueno, pastor, gracias. Bendiciones. Y bueno, tendremos que hacer otro en vivo porque la amén. gente sigue haciendo comentarios. Amén, amén. Sí. Hasta amén. Luego, pastor. Amén. Dios bendiga más. Gracias.